El libro de Efesios es un libro donde vemos el plan de Dios y cómo ha desarrollado este plan con nuestro bienestar en mente. Ujú. Bill, has comenzado a dar algunos buenos mensajes basados en los temas de Efesios. ¿Qué tienes en mente para nosotros hoy? Sí, y saludos a todos, saludos Gardner, de nuevo gracias por tenerme. Bueno, el libro de Efesios me encanta tanto porque, no sé, es uno de los libros en muchos sentidos más ricos que tenemos en toda la palabra. Y interesantemente, Pablo habla acerca de las riquezas de Dios. Es una Ah, mina de oro. sí, sí, No es hay una que mina. minarlo, hay que ir picando el oro de ahí. Amén, amén. Y lo que me encanta es de ver cuántas veces Pablo habla acerca de las riquezas del Señor a través del libro de Efesios. ¿Sabe? Hay algunas que él menciona, pero lo que me fascina es que cuando Pablo habla acerca de las riquezas de Dios, quizás las riquezas no se muestran de la manera que nosotros pensamos. ¿Sabe? Porque cuando nosotros pensamos en Dios, Dios es el creador, Él es el autor de todo. Entonces, en cuanto a riquezas, todo le pertenece a Dios. Yo no tengo nada que no es de Dios o nada que no fue creado por algo que Dios ya no hizo él mismo. ¿Verdad? ¿Sabe? Aún yo mismo soy creación de él, yo le pertenezco a él. Cuando nosotros, entonces, aún esa idea de pensar en las riquezas de Dios, entendemos que Dios es rico en todo lo cual nosotros podemos imaginar, que Dios lo tiene todo, que Dios se lo merece todo, Dios lo ha ganado todo. Pero en el libro de Efesios lo que Pablo hace es que Pablo se enfoca en algunos aspectos, algunas cosas en las cuales Dios es rico, que quizás la razón por la cual Pablo menciona estas cosas es para ayudarnos a ver qué tan pobres nosotros somos en algunos sentidos y en ¿Verdad? necesidad de Él. Entonces, ¿sabes? No la vamos a leer toda, solo nos vamos a enfocar en una por el día de hoy. Pero, por ejemplo, en el capítulo 1, cuando Pablo habla acerca de las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús, él dice en el capítulo 1, versículo 7, que en él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestro pecado, según las riquezas de su gracia. Es decir, cuando Pablo piensa en Dios siendo rico en algo, en el capítulo 1, versículo 7, Dios es rico en gracia, que yo no tenía eso, yo no tenía el perdón, y Dios siendo rico en gracia decidió ofrecerme un poco de eso, ¿sabes? En el capítulo 3, versículo 8, Pablo dice que conforme a Cristo Jesús, que a Él, que Él es más pequeño de todos los santos, Dios le concedió esta gracia de anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Que cuando Él piensa en las riquezas de Cristo y el ministerio del Evangelio, que antes de Dios darle este ministerio, que no era que es que estas riquezas estaban inescrutables, pero ahora la podemos conocer. Sabes, en el capítulo 3, versículo 16, cuando Pablo está orando la segunda oración, él dice que él le ruega que Dios le concede a ellos conforme a las riquezas de su gloria. Entonces, la tercera vez vemos que Dios es rico en gloria, Dios es rico en misericordia, en gracia, disculpa. Y la segunda que quiero que notemos, o la que está entre las dos, se encuentra en Efesios capítulo 2. Y yo creo que para mejor entender las riquezas de Dios, lo que Pablo hace es que Pablo nos ilustra nuestra condición cuando Dios decida a mostrar sus riquezas. Entonces, Gardner, si puedes leer el capítulo 2, desde el 1 hasta el 7. Os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo conforme, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó
en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Gracias, Gordon. De nuevo, una escritura que es muy familiar para muchas personas. Pero des en cuenta, en los primeros 3 versículos, lo que Pablo hace es que él nos muestra nuestra condición antes de Dios aparecer. En el versículo 1 que él dice, ¿cómo estábamos? Muertos. Ok, muertos en nuestros pecados y delitos. Y Gordon, cuando tú piensas en un muerto, siempre me pongo a pensar en esto. ¿Qué tiene el muerto? No tiene nada. Nada, nada. ¿Sabe? El difunto, no importa cuánto él tenía en su vida, cuando alguien se muere, el difunto ya no lleva nada. Él no tiene posesiones, él no posee nada, él es pobre. Y lo que me encanta en estos versículos es cuando Pablo nos ayuda a entender dónde estábamos. Es como que tus pecados y tus delitos no simplemente te mataron, sino que te robaron de lo que cualquier cosa que tú tenías. El pecado te lo quitó. Y él menciona por qué. ¿Sabe? Es porque estábamos andando conforme a la corriente de este mundo. Pero en el versículo 3, ¿cómo estábamos viviendo? Estábamos viviendo las pasiones de nuestra carne. Sí, noten lo que él dice. Vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo ¿qué? Los deseos de la carne y de la mente. Sí, los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, tanto como los demás. Y quizás si lo podemos pensar de esta manera, esta vida que Pablo menciona en los primeros 3 versículos, es una vida que está totalmente consumida ¿por quién? Por el egoísmo. Por el yo. El yo. Sí, totalmente. Y cuando nosotros pensamos en ese tipo de condición y qué tan pobre estábamos, era cuando yo estaba en esa condición, cuando la humanidad estaba en esa condición, solo pensando en ellos mismos, que Dios, que según el versículo 4, Nos amó porque es rico en misericordia. sí, que Dios nos mostró las riquezas de su misericordia a través de su amor. Y me encanta lo que Dios hace. Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, nos dio vida. ¿Sabe? Nos resucitó, nos sentó. Entonces, cuando yo estaba viviendo, cuando la humanidad estaba en esa condición que estaba totalmente egoísta, y lo que me fascina es que egoísta para alcanzar nada y para obtener nada, Dios, siendo rico en misericordia, Él nos dio vida. Él nos resucitó en Cristo Jesús. Él nos sentó a la diestra con su Hijo Jesucristo. Amén. Y cuando nosotros pensamos en lo que Dios nos quiere, y yo creo que esta escritura nos ayuda a entender algo que es bastante importante. Cuando yo pienso en Dios y las riquezas de Dios, tenemos que entender que Dios es el dueño de todo. Y si Dios me quiere dar dinero, Él me lo puede dar. Si Dios me quiere dar salud, Él me lo puede dar. Pero en verdad, yo no creo que eso es lo que Dios nos quiere dar. Según el libro de Efesios, las riquezas que Dios quiere en la cual nosotros nos enfoquemos, es las riquezas de su misericordia, las riquezas de su gracia, riquezas que Él tiene que yo no puedo obtener en ningún otro lugar, las riquezas de su gloria. Y que yo pueda reconocer, y quizás la razón en la cual él menciona esto es para que yo pueda reconocer que yo viviendo una vida egoísta, que yo viviendo una vida tratando de cumplir con mis deseos, lo único que eso ha hecho es que me ha empobrecido espiritualmente, que me ha matado espiritualmente, para que me dé una hambre del Señor y una hambre de su misericordia y de su gracia. Entonces, de nuevo, hermanos, cuando nosotros pensemos en Dios y en las riquezas de Dios y en qué Dios es rico, Dios es rico en todo, pero lo que Él quiere que nosotros nos enfoquemos es que Él es rico en misericordia y que Él es rico en gracia. Y que a través de esas riquezas de su misericordia, a través de las riquezas de su gracia, que yo deje de vivir una vida egoísta y que vaya hacia Él buscando sus riquezas. Y me encanta el versículo 10. Después de recibir vida, Él dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para hacer ahora buenas obras, las cuales Dios preparó antemano para que anduviéramos en ellas. Y cuando nosotros de nuevo pensamos en por qué es que Dios en sus riquezas comparte estas bendiciones con nosotros, es para que yo ahora con esta nueva vida la viva para Él. Amén. Espero que este estudio lo encuentre bien y que sea de ánimo.
Y que de nuevo nosotros podamos aprender a anhelar tesoros y riquezas reales que permanecen, que son la gracia, la misericordia y la gloria del Señor, en vez de estas cosas transientes que hay en este mundo. Muy bien, Bill. Bill, hemos ganado la lotería. Amén. Ya más que la lotería. Que Dios nos ayude a apreciar sus bendiciones para con nosotros. El libro de Efesios está diseñado para ayudarnos a apreciarlos. Amén. Amén. Gracias y gracias a Gracias, ustedes brother. por haber visto el video. Dios les bendiga.